¿Cansado? ¿Ya? Porque ahora se viene la clase. Okay. La clase de hoy, querubines, va a referir a los pueblos prehispánicos chilenos, ¿ya? Y a la conquista de México y Perú. México and Perú, ¿ya? Vamos a ver esto nuevamente, chiquillos, a un nivel muy general, muy superficial. No me interesa, chiquillos, que ustedes sean especialistas en pueblos prehispánicos chilenos, porque ni siquiera yo lo soy. De hecho, lo encuentro bastante tedioso este contenido, pero tengo que pasarlo, ¿ya? Así que lo vamos a ver de una manera en la cual yo siempre lo abordo con mis estudiantes, que es agrupando los pueblos prehispánicos dentro de grandes clasificaciones, ¿ya? De esa manera, en vez de tener que estudiarme quizá 4 por 5, 20 pueblos prehispánicos, tengo que estudiarme solamente 4 grandes clasificaciones, ¿ya? Así que resulta más simple, más ameno, amigable para ustedes. Bueno, ¿qué hablamos la semana pasada? Vamos a esperar que cargue. Por favor, internet. ¿Quieres internet? No. ¿De dónde está cargando? Ahí está cargando, sí. Está más lento que Pepe Rojo esta cuestión. ¿Qué maripita? Está más lento que Maripán. Ya. La clase anterior, chiquillos, de lo que hablamos fue del contexto de la realidad previa a las exploraciones, ¿ya? Al descubrimiento de América, al encuentro de dos mundos, como le quieran llamar, ¿ya? Al comienzo del saqueo, también si le quieren llamar así, llámenlo así, chiquillos. Pero estamos en toda la realidad previa a que el mundo europeo formalmente, oficialmente, comienza a interactuar de manera constante y directa con el pueblo americano, ¿ya? Así que abordamos la realidad europea previa, destacamos algunos elementos claves como la mentalidad que le entrega el Renacimiento al ser humano, las exploraciones oceánicas, la importancia del Atlántico, chiquillos, que recuerden que la importancia del Atlántico era ser un puente, un medio que permitía establecer el contacto entre dos mundos o mundos completamente opuestos, lejanos. Por ejemplo, en el caso de Portugal, contactar lo que es Europa con la parte desconocida de África y llegar a la India, me establece un camino. Y en el caso de Castilla y Aragón, España, me establecía el camino para poder llegar a lo que son las Antillas, ¿ya? A este conjunto de islas que forman el Caribe. Ahí estaba la importancia, chiquillos. Es cumplir este rol de puente, de establecer vías de comunicación, vías de contacto, ¿ya? Y mientras, en el ámbito americano, chiquillos, tenemos que existían dos grandes imperios para la época, el imperio azteca, ubicado en la zona del México central, y el imperio inca, que es ubicado en lo que hoy día conocemos gran parte de la zona andina, ¿ya? Parte importante de Ecuador, el sur de Colombia, parte de Perú, Bolivia, Chile, Argentina. ¿Ya? O sea, varios países estaban metidos. Explicamos a nivel general qué características tenían, cuál era su importancia, y de ahí, chiquillos, quedamos en pausa y ahora comenzaremos a ver cuál era la realidad en específico de este querido y hermoso país llamado Chile. Primero, vamos a esperar que el delay acá la magia, listo. Es el concepto de prehispánico. Prehispánico significa antes de la llegada de los españoles. Pre es previo a, anterior a. Hispánico tiene que ver con tiene que ver con todo lo relacionado a España. De hecho, el nombre en latín de España era Hispania, de ahí viene hispánico. ¿Ya? De hecho, en inglés se pronuncia Spain. ¿Ya? Tiene un sonido similar a lo que es Hispania. Entonces, esta realidad, chiquillos, es la que vamos a comenzar a estudiar en el ámbito chileno. Es importante también plantearles, chiquillos, que dependiendo del enfoque histórico que le dé cada persona es cómo va a llamar a estos pueblos. Yo, por ejemplo, por mi formación, lo llamo prehispánico. Porque a mí me enseñaron a hacer en la universidad. Lo que leí hablaban de prehispánico. Otros, por ejemplo, pueden hablar de pueblos originarios, ¿ya? Dándole énfasis a que se encontraban antes ellos que llegaran los españoles. Nativo, que eran los naturales de acá, ¿ya? O bien, indígena. Indígena, chiquillos, viene de indio. Recuerden que en un comienzo, nuestro buen amigo Colón creía que había llegado a las cercanías de la India. Por eso es que al nativo americano, al pueblo originario americano, le llamaron indios,
porque se entendía en un primer momento que habíamos llegado a las cercanías de la India. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era un mundo completamente diferente, pero aún así quedó esa denominación. De hecho, es muy común que yo escuche hablar de los indios americanos. De hecho, existían algo en el mundo colonial que se llamaban los pueblos de indios, que era donde eran pequeños poblados, mini ciudades donde vivían solamente los indígenas. De hecho, piensen que una connotación hace como una forma coloquial y hasta peyorativa de llamar, no sé, Colo-Colo el indio. ¿Cierto? Es el indio. Una forma más sutil de poder decirle. Porque tenemos ese concepto nos quedó, siendo que es erróneo. Por eso, chiquillos, eviten usar el concepto indígena quizá, y quédense, por ejemplo, con nativo, con originario, o inclusive con prehispánico, ¿ya? Porque si eso apuntan a los pueblos que habitaban efectivamente acá. ¿Ya? ¿No tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chicos? ¿Algún cuestionamiento? ¿Algún reparo? ¿Algún pero? ¿No? Macanudo, como diría mi abuelito. Que en paz descanse. Vamos con la siguiente. Vamos a esperar que cargue. Ya. Entonces, chiquillos. A nivel general, los pueblos prehispánicos chilenos yo los puedo dividir en 4 grandes grupos, como lo demuestra el tablero. Tengo pueblos canoeros, pueblos pedestres, agricultores incipientes y agricultores avanzados. Cada uno de ellos tiene sus características particulares. Profesor, Que se escucha todo cortado. ¿Ya? Espérate un momentito, Natalia. Déjame apagar la cámara y probar. ¿Y el rato también me escucha mal? No, pero tengo acá. Ahí, chiquillos, ¿se escucha mejor o no? Voy a apagar la cámara. Mejor. ¿Ya? Por lo menos yo ahí le escucho. Bacán. Ya. Entonces, chiquillos, voy a volver atrás un poquito solamente para que aquellos que hayan quedado un poquito más atrasados no pierdan el hilo, ¿ya? Vamos a recordar rápidamente lo que hablamos hace unos 2-3 minutos atrás. Prehispánico significa previo a la llegada de los españoles, ¿ya? Es decir, todo aquello que existía en Chile antes de la llegada de los conquistadores, ¿ya? Y el concepto de prehispánico, chiquillos, tiene también otras acepciones. O sea, yo puedo hablar de pueblo prehispánico, como puedo hablar de pueblo originario, de pueblo nativo o de pueblos indígenas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos refieren al mismo elemento, que son los pueblos que existían antes que llegaran los españoles a América, ¿ya? Ese es el primer elemento. Ahora, un segundo elemento, chiquillos, tiene que ver con la clasificación a nivel general que podemos dar a los pueblos prehispánicos chilenos, ¿ya? Los pueblos canoeros, los pedestres, los agricultores incipientes y los agricultores avanzados. Cada uno de ellos tiene características particulares, características únicas, ¿ya? De hecho, por alguna acción, por algún elemento, por el lugar geográfico donde estos se encuentran, ¿ya? Por ejemplo, los canoeros, como dice su nombre, utilizaban canoas para desplazarse y de hecho parte fundamental de su modo de vida estaba basado en las canoas. Dormían en las canoas, armaban tiendas sobre las canoas, o sea, toda su vida era en torno a este medio de transporte, ¿ya? Que una embarcación ligera, que podía estar hecha de piel de animal, o quizás de alguna madera que fuera bastante ligera y que tuviera buena flotabilidad, y ellos vivían en las canoas, ¿ya? Por lo tanto, eran pueblos cercanos al mar, y ahí uno puede ir descubriendo nuevas características de ellos. También, chiquillos, tenemos los pueblos pedestres que se manejan a pie, ¿ya? Son pueblos que por lo general se dedicaron a la caza y a la recolección. Profesor, disculpe,
¿Eh? Y ya dijo cuáles eran los canoeros, uso. No, de hecho estoy explicándolo a nivel general, porque en la que viene voy a explicarlo más en detalle. Ah, ok, ya. Ya, de nada. ¿Ya? Entonces, chiquillos, los pueblos pedestres son aquellos que andaban a pie, caminando, y perseguían en el fondo a la presa, al animal que querían cazar, ¿ya? Y recolectaban bayas del suelo, alguna forma de planta o de árbol frutal que estuviera por ahí, le arrancaban la fruta y te la comían por el camino, ya no tenían este concepto de la agricultura, como si lo tenían los pueblos que están abajo, los agricultores incipientes y los avanzados. La diferencia entre ellos es el nivel, el grado de tecnificación, de desarrollo que llevaban a cabo los pueblos. Y también tiene que ver con la influencia que tuvieron con el imperio inca. ¿Ya? En el caso de los agricultores avanzados, la influencia del imperio inca fue muy superior a la que tuvieron los agricultores incipientes. De hecho, los agricultores avanzados fueron pueblos que estuvieron bajo la dominación directa del imperio inca, como fue el caso de los diaguitas que habitaron en el sector de Quillota, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, tienen ahí un desarrollo de la agricultura bien, bien importante. En cambio, los agricultores incipientes, una agricultura, chiquillos, pero más básica. No esperen un nivel de complejidad mayor, no esperen el desarrollo de una alfarería muy producida como tienen los diaguitas. De hecho, un ejemplo de pueblo agricultor incipiente eran los mapuches. Los mapuches reciben la influencia del conocimiento inca debido al contacto que tuvieron con pueblos conquistados por los incas. Y de esta manera recibieron hasta cierto punto el desarrollo de la agricultura. Como que les llegó la influencia de rebote y aprendieron a manejar la agricultura, pero no a un nivel tan producido. ¿Ya? Eso en cuanto a la clasificación general de estos pueblos chiquillos. Ahora iremos desarrollando con más detalle a cada uno de ellos. Así que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Yo, profesor, incipiente con avanzados. Ah, el incipiente velo como menos desarrollado y el avanzado como más desarrollado. Ok. No, no te compliques con eso. Bueno, apunte, Gabriel. ¿Te va a servir después para la prueba? Así que aprovecha. Bien, chiquillos. Ahora vamos a hablar sobre los pueblos canoeros. Los pueblos canoeros, como su nombre lo dice, chiquillos, se desenvolvían a través de canoas. Por lo tanto, chiquillos, eran pueblos que habitaban en el borde costero, ¿ya? Sí, habitaban en lo que son las costas de todo el territorio nacional. Algunos pueblos se ubicaron en el norte, otros más hacia el centro y otros en el extremo sur de este país, ¿ya? Imagínense que este medio de transporte era tan importante para su desarrollo que ellos toda la vida la hacían en las canoas. Toda su vida se desenvolvía en cuanto a las canoas. Por lo tanto, eran pueblos que, por lo general, nunca se adentraron mucho hacia el interior del continente o del territorio chileno, salvo para establecer algún vínculo comercial. ¿Ya? Las actividades que predominaban en estos pueblos canoeros era la pesca, ¿ya? Y la recolección. Recuerden que pescar es, en el fondo, sacar un pez del mar y convertirlo en pescado. Porque ¿cuál es la diferencia del pez con el pescado, chiquillo? ¿Cuál es la diferencia del pez con el pescado? ¿Ah? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia del pez con el pescado? Chiquillo, es súper obvio. El nombre lo dice. El nombre lo está Pequeño diciendo. y grande. No, el pez es cuando está en el mar. El pescado es cuando yo lo pesqué, lo saqué del mar, pues chiquillo. Por eso se le llama pescado. Pescado, como que tomaste algo. Por eso cuando tú le dices a alguien, oye, péscame. Oye, o pesca esto. De pescado, de pescar, de tomar. Por eso hablamos de pescado. Y el pez es el que está todavía nadando feliz en el mar, así como cantando bajo del mar con la molecita, así anda feliz nadando. Ya, esa es la diferencia. ¿Le metes un pescado o un pez?
Te comiste Un pescado. Exacto, chiquillos, sí es súper obvio, pero uno le pregunta, ¿saben por qué le pregunta? Porque el pez está en estado, no está en un estado natural, así como que no lo libre. No lo he sacado, exacto, libre, no lo he sacado de su hábitat para consumirlo, ¿ya? ¿Por qué le pregunta? Porque uno también cuando chico cometió siempre esa equivocación, decía, oye tío, quiero hacer pescado. Es un pez. ¿Cómo se llama? Y si usted no la dice, la hubiésemos vuelto a cometer. Eso es en la pesca. Lo otro también, chiquillos, lo otro es ese otro tipo de pez. También la recolección, chiquillos. En la recolección, ¿qué recolectaban? Moluscos, mariscos, crustáceos. ¿Ya? O sea, piensen en todo lo que ustedes se pueden comer cuando van a una marisquería o una pescadería. ¿Ya? Cuando te ofrecen el chorito, la cholga, te ofrecen el loco, el piure, el erizo, ¿ya? Tienes moluscos, crustáceos, por ejemplo, el pulpo, el calamar, la jibia, que también se pescan, ¿ya? Inclusive algas marinas, chiquillos, como el cochayuyo y el luche, también se consumen, lo mismo son alimentos. O sea, ellos tenían la oportunidad de acceder a esos productos y eran su base alimenticia. Pero evidentemente, comer pescado todos los días no es como lo más ideal, porque en el fondo, recuerden lo que te dice el nutricionista o el nutriólogo, tienes que tener una dieta balanceada, coma de todo, pero en pequeñas cantidades. O sea, si todos los días te llenáis con pescado, ya te va a hacer re bien en algún momento, pero aburre. Así que, ¿qué lograron ellos? Se ha establecido a través de evidencia arqueológica, chiquillos, a través de encontrar restos, que habían vínculos comerciales con los pueblos que vivían en el interior del territorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Había un comercio vía trueque. ¿Saben lo que es un trueque, chiquillos? Sí, ¿Qué es? cambiar una cosa por otra, pero que esté como a la altura del mismo valor y que las dos partes estén conformes. Ya, bien. De hecho, yo siempre digo, es lo que se hace muchas veces en estos mercados que hay en Facebook, en la Feria de las Pulgas, cuando te dicen permuto o cambio PlayStation 5 por iPhone X 128 GB. Ya, ese permuto o cambio es un trueque. Y como bien decía la Natalia, tiene que ver con intercambiar dos productos con los cuales uno llega a un acuerdo del valor. Y ya, por ejemplo, en esta época, evidentemente, no era un Play 5 y un iPhone X, sino que voy a decir, te cambio 3 pescados por un saco de papas. ¿Sí? ¿Ya? Y era como, bueno, y llegaba al acuerdo comercial, y de esa manera establecían el comercio sin el dinero, chiquillo. Pero hay algunas personas que cambian su auto. ¿Ah? Hay algunas personas que cambian su auto. Sí, pero me refiero es como un ejemplo del trueque, por esa época todavía no existían los autos, po. ¿Ya? Pero lo que sí tienen que recordar es que ellos comerciaban vía trueque, ¿ya? Porque en esta época no existía el concepto de dinero como tal, ¿ya? No existía esa idea de, oye, ¿cuánto vale el pescado? 5.000 pesos. ¿Cuánto sale el kilo de papa? 1.000 pesos. No estoy inventando los precios chiquillos. No sé si eran los precios reales, pero lo estoy inventando. No existía ese concepto. Por lo tanto, ¿de qué manera lo hacíamos? A través del trueque, ¿ya? Y también cabe destacar que estos pueblos canoeros tenían un carácter nómada. ¿Qué significa eso? Que no tenían un hogar fijo y establecido. Por lo tanto, se movían de un lugar a otro de manera sistemática en el tiempo. En el fondo, ¿por qué se movían, se mantenían en movimiento estos pueblos? Porque iban persiguiendo a sus presas, iban persiguiendo los productos que ellos consumían, ¿ya? Y de esa manera se daban cuenta que en un determinado momento del año quizás desaparecía la cantidad de peces, porque quizás iban adentro del mar a otro lugar a desovar, en el fondo a reproducirse, por lo cual se desplazaban a otro sector y buscaban otro tipo de alimentos. O sea, se iban moviendo, ¿ya?, en búsqueda de alimentos. Y eso es lo que caracteriza a un pueblo de carácter nómade. Hoy en día, nosotros como población chilena somos sedentarios. De hecho, nosotros vivimos, o la mayoría de nosotros vive en una casa, de la tuya, de tus padres, arrendada, comprada, heredada, vivirás con tu pareja, no sé, ¿ya? Pero tienes un hogar fijo al cual tú llegas siempre. Tienes algo lo que puedes llamar hogar o casa, que tiene una dirección establecida, con una calle,
con un número, con un espacio. Estos pueblos no. Estos pueblos se movían sistemáticamente, así que por lo tanto no estaba este concepto de tener un hogar fijo. ¿Ya? Chiquillos, ¿dudas, consultas que tengan sobre esto? Gabriel, si no alcanzas, le sacas una foto y lo pasas al limpio. O no hay Classroom. O te ven ya, dale. No, dale, dale, si todavía tienen tiempo, chiquillos. ¿Alguien tendrá alguna duda, alguna consulta? Yo sé. Bueno, sí. Y que le había invitado aquí porque está viendo los chiquillos conectados. Ah. ¿Qué es touch? No sé. Denme un segundo, chiquillos, y avanzamos, ¿ya? Acá mencionamos en qué lugar de Chile está el pueblo, ¿cierto? ¿Ah? Acá nosotros mencionamos en esta diapositiva en qué lugar de Chile. No. No, pero fíjense que están en el borde costero, o sea, prácticamente todo el borde costero de Chile tiene pueblos canoeros. Pueden ser changos, pueden ser yaganes, pueden ser chonos, dependiendo del lugar geográfico. Si bien a mí no me interesa, de verdad en este momento no me interesa que ustedes sean capaces de ubicarlo en un mapa. Lo que me interesa es que ustedes tengan en su cabecita las características que tiene cada uno de ellos. ¿Ya? Ya, chiquillos, voy a avanzar al siguiente diapo. Ahí vienen, chiquillos, cómo vivían estos pueblos. Ya, son imágenes de finales del siglo XIX, comienzos del XX, o sea, son fuera de la época de la conquista de los pueblos prehispánicos, pero son de los pocos pueblos que sobrevivieron la época de conquista, la época de colonia. ¿Por qué sobrevivieron? Porque están al sur del país, y ustedes recuerdan, o lo que van a ir conociendo en las próximas semanas, es que los españoles no conquistaron todo lo que conocemos como Chile. De hecho, llegaron hasta el río Biobío, donde están los mapuches, porque no pudieron pasar a los mapuches. Por lo tanto, todo el pueblo que se encontrara al sur de los mapuches logró sobrevivir con relativa tranquilidad de esta época. ¿Ya? Y ahí tenemos estos pueblos chilenos, son de finales del 1800, comienzos del 1900. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver cómo anda toda la familia en la barca, hasta con el perro incluido. ¿Ya? Y cómo... Profesor, y constantemente estaban en las canoas, o sea, siempre Era su modo de vida. En el fondo ellos estaban acostumbrando siempre en canoa. Para todos los lados en la canoa. ¿Ya? Qué raro. Que para nosotros suena raro porque no estamos acostumbrados. Pero piénsalo de una manera similar quizá a como, guardando todas las proporciones, como los gitanos. Ya que andan de un lugar a otro, llegan a un lugar, se quedan un tiempo, luego se van. Aquí es algo similar. Claro, ¿ya? Fotografía real, ¿cierto? Sí, son de finales del siglo XIX. Las dos fotografías son de finales del siglo XIX, o sea, de finales de los 1800, comienzo de los 1900, y fue cuando este pueblo comienza a desaparecer. ¿Ya? Este pueblo desaparece, tiene una historia bien trágica, chiquillos, de los pueblos canoeros que quedaron en el sur de Chile, porque muchos de ellos fueron exterminados para los lugares por los cuales transitaban o habitaban, ya fueron utilizados para la ganadería de la oveja. Estos pueblos que están en Tierra del Fuego. Son de este tipo. Yeah. ¿Ya? De hecho, algunos de ellos fueron llevados a Europa en los que se llamaron los zoológicos humanos. O sea, imagínense, no sé, esta imagen, tomaban a los niños, se los quitaban a su familia, se los llevaron a Europa y los mostraron como en un circo de fenómenos, prácticamente. Los mostraban como estos pueblos incivilizados, bárbaros, que vivían casi en la edad de piedra, según ellos, y los mostraban de esa manera. Y fueron como una atracción turística que se llevaba a las grandes ciudades de Europa. De hecho, literalmente fueron expuestos en zoológicos. ¿Ya? O sea, estaba la jaula del gorila, del león, y venía la jaula de estos tipos.
a ese nivel, ¿ya? De hecho, hay documentales que buscan reconstruir cuál fue la vida de esas personas que fueron llevadas a la fuerza a Europa, ¿ya? Y que fueron de estos pueblos prácticamente no queda nadie. Creo que debe quedar una persona, quizá un par de personas que tengan ascendencia directa de estos pueblos. Quizás descendientes que se fueron mezclando con el chileno, queden más, pero por ejemplo se perdieron las costumbres, las tradiciones, el modo de vida. De hecho, en la imagen que está en la proyección a la izquierda, están cazando un bicharraco que estaba en el agua, no sé qué será. Tiene pinta como ser un pudú, una cuestión así como un ciervo o algo por el estilo. Sí, es grande. Tiene como ser un tipo ciervo o algo así, algún animal introducido. Acá, mira. De hecho, perdón, chiquillo. Ahí. Ese animal. Fácil, hermano. ¿Ya? Y fíjate cómo lo está cazando de la balsa con una lanza, o sea. ¿Ya? Entonces te digo, eran un pueblo que tenía otro estilo de vida, otras tradiciones, y de hecho podríamos decir a cierto punto que quedaron detenidos en el tiempo, ¿ya? Porque nosotros consideramos a los pueblos de Chile central, en el 1500 probablemente la cultura, las costumbres de ellos era bastante similar, que claro, quizás no estaba el perro, porque el perro llegó con los españoles, pero el resto era muy similar, ¿ya? Y no cambió en siglos. O sea, eso te habla de, en el fondo, cómo vivían estos pueblos. De aquí tenemos un poquito más de información, porque estos pueblos permanecieron muy similares desde el siglo XVI hasta el presente, bueno, hasta el siglo XIX. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los pueblos pedestres. Pedestre quiere decir que andan a pie, a patita, caminan. ¿Ya? También son nómades, pero en este caso, los pedestres, chiquillos, lo que hacían principalmente era perseguir a sus presas, que eran animales, y también recolectar frutos, bayas, hierbas, ¿ya? Con las que se alimentaban. Estos pueblos pedestres por lo general se ubican en el sur de Chile, o sea, de los mapuches hacia abajo, hacia el sur del país. ¿Por qué? Porque estos pueblos pedestres no recibieron la influencia del imperio inca, chiquillos. No recibieron el conocimiento que les habría permitido desarrollar la agricultura, por ejemplo. Eran pueblos bien rudimentarios, ¿ya? Piensen que lo único que hacían, o lo que hacían por lo general, era juntarse en un grupo, ya una tribu, un grupo así, y iban caminando persiguiendo animales que cazar, pequeños mamíferos, ya principalmente, por ejemplo en el pudú, ya, algún ave, ya, de la cual pudiésemos extraer carne. No me digan la gallina, chiquillos, porque la gallina no es de acá. La gallina viene de Europa, la gallina que nosotros conocemos viene de Europa. Al igual que el chancho, o cerdo, se le quieren llamar. Ya, la oveja, la cabra, el carnero, el cordero, el vacuno, ¿ya? Lo que se llama bovino. Todos esos animales vienen de Europa. De hecho, en América, lo único similar a un ave de corral que teníamos era el pavo. Profesor, ¿ellos igual son nómades? Sí, de hecho ahí dice, chiquilla, dice nómades. Ahí dice que son nómades, exacto, porque se desplazan persiguiendo. Ahí dice espacialmente. Sí, espacialmente. O sea, a nivel del espacio, ¿dónde se ubican? ¿En qué parte de Chile se ubican? A eso voy. ¿Ya? No lo pienses como el espacio exterior. Ah, ya, ok. Sí, cuando hablo de espacialmente, me refiero al lugar que utilizan en el territorio, ¿ya? Pues a veces se llama espacio. Claro, nosotros tenemos la costumbre de asociar al espacio exterior, en el fondo, a los marcianos, a las estrellas, a Salfate y cosas por el estilo. ¿Ya? Pero no, claro, evidentemente. Por eso yo le decía. Sí, está bien. De hecho, esas preguntas también que le hagan, chiquis, si tienen alguna duda en cuanto al concepto que se utiliza. Entonces, recuerden, son nómades, o sea, persiguen a su presa, se dedican a la caza y recolección, ¿ya? Y se ubican sobre todo en la parte sur de Chile. En esa parte de Chile que no tuvo contacto con los pueblos, con el imperio inca, ¿ya?
También fueron pueblos chiquillos que comenzaron a perder fuerza entrando en el siglo XIX, cuando Chile comienza a ocupar el territorio nacional. Lo que nosotros hoy día conocemos como Chile, cuando comienza a ser ocupado, estos pueblos comienzan a ser desplazados, exterminados, y prácticamente muchos de ellos ya no existen. Aquí estaban los Onas, estaban los, si no me equivoco, los Tehuelches, ¿ya? Hay otros pueblos que de verdad que no me los sé, así que por eso no los voy a decir más porque no me quiero equivocar. Pero son pueblos que se ubicaban en el sur, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de cómo vivían, ¿ya? Fíjense que vivían en carpas, chiquillos, ¿ya? Aquí arriba tienen... esta imagen es una foto del siglo XIX, chiquillos. Es actual, por eso se ve que tienen aquí una especie de aves de corral colgado o algo así. Fíjense cómo está hecha las chozas en el fondo. Son unos palos, unos pedazos de palos de madera, ¿ya? Pueden ser unos troncos, entre comillas, y ahí amarraban en el fondo la carpa que está hecha de piel, ¿ya? Y le daban una estructura hacia atrás tipo cueva, ¿ya? Y ahí es donde vivían. Fíjense que las imágenes, estos pueblos que tienen mayor cercanía con los mapuches, fíjense en los rostros, se dan cuenta que tienen la cara que uno podría asociar. Son súper parecidos y las cosas que se ponen en la cabeza. Claro, porque probablemente estos pueblos tuvieron contacto con el pueblo mapuche y recibieron parte de su cultura, ¿ya? Me llama la atención las fotos. De partida, yo creo que sacaron las fotos eran españoles, ¿no? ¿Cómo? De partida, creo que sacaron las fotos de han sido españoles, probablemente, que andaban por acá. ¿O? Bueno, ahora que en la época estaban los españoles acá no tenían cámara de foto, po. Sí, pero me refiero a las fotos, de alguna forma esas fotos. No, esas fotos del 1800, Ah, ¿ya? Eso es del siglo XIX, comienzos del XX. ¿Ya? Por eso tenemos fotografías. Recuerden que la fotografía es algo que se creó a finales del siglo XIX, a finales de los 1800, comienzos de los 1900, ¿ya? Y probablemente fue un trabajo que hizo probablemente a alguna persona que fue a estudiar a estos pueblos, intentar entender sus tradiciones, sus costumbres. Ustedes se dan cuenta, aquí también hay vasija, la estructura facial y incluso corporal de estas personas se asemeja bastante a lo que uno asocia como un pueblo mapuche, en el fondo, bastante similar a la estructura física de los pueblos que nosotros conocemos como mapuche, ¿ya? Entonces también el pelo largo en los pueblos prehispánicos, los pueblos originarios tiene un sentido. No es que se le quede el pelo largo porque les gusta tener la chasca larga, sino que tiene un sentido. De hecho, yo puse la mañana yo tuve en un colegio un estudiante que era mapuche. El tipo no parecía mapuche, de hecho, y no el deseo. Era blanco, rubio, ojos verdes, medía como 1,85 m. Cero pinta de... Pero él tenía apellido y tenía la documentación que demostraba que era mapuche. Y él me contaba que el pelo largo para él tiene un sentido espiritual muy profundo, por eso no se cortan el pelo. No se lo corta, ¿ya? Era el único estudiante varón del colegio que tenía permitido andar con el pelo largo. Y con moño, con colita de caballo, y con moño, ¿ya? O sea, tiene un sentido muy, muy importante, pero fuera de eso, dense cuenta del modo de vida. Se distan mucho a nuestro modo de vida, distan mucho al modo de vida de un sedentario, porque, por ejemplo, no tienen herramientas para, por ejemplo, trabajar la tierra. No tienen una asada, no tienen un arado, no tienen una hoz para cortar la maleza, nada. O sea, viven de lo que la naturaleza les da. ¿Ya? Y este modo de vida, chiquillos, quizá evolucionó un poquito en cuanto a los productos que cazaban, a los que obtenían, pero en esencia no dista mucho, no se diferencia mucho del modo de vida que habrán tenido en el 1600, 1500. Vamos al siguiente, que son los agricultores incipientes. Aquí ya encontramos pueblos sedentarios. Sedentario es un grupo, chiquillo, que habita un lugar fijo, tiene una casa, tiene un hogar, ¿ya? No vive persiguiendo el alimento porque él ya es capaz de producir su propio alimento. Y en este caso es el alimento agrícola. Este tipo, por la influencia de los incas, se dio cuenta o entendió que si, supongamos, se comía, no sé, por ejemplo, una palta,
o una chirimoya, se la comía, las pepas, las semillas, las tiraba al suelo, las tapaba con tierrita, le echaba agua, algunas de todas las semillas que dejó iba a dar el árbol. Y algo iba a salir y de ahí iba a obtener más fruta, más alimento. Lo mismo ocurre, chiquillos, con la alimentación básica de acá. Que, por ejemplo, acá lo que más se daba era la papa, el zapallo, ese zapallo camote que le llaman. Profesor, entonces incipientes como con lo más básico en agricultura, lo que es comida. Claro, en el fondo una agricultura bien simple, ¿ya? No con un desarrollo como el que tenía el que vimos la semana pasada con los incas. Sino que bien, o sea, cacharon que si yo tiraba la semilla y le echaba agua, crecía algo. ¿Será que serán agricultores, o sea, serán incipientes porque tienen menos cantidad de historia? Quizás son como Más que eso, se dice que son incipientes porque no tuvieron tanto contacto con los incas. No recibieron ese influjo del Inca como civilización potente que manejaba la agricultura, ¿ya? De hecho, los alimentos que aquí por lo general más se encontraban en la zona centro-sur de Chile es la papa, el zapallo. No, El choclo. el zapallo amarillo, sé que se ocupa para el poroto. El maíz El choclo no. también. Bueno, maíz, sí, choclo, maíz, a eso me refiero. Sí, también se encontraba acá, pero sobre todo en la zona del Perú. Quizá aquí también llegó, pero no sé si con la fuerza, pero sí, había choclo. ¿Ya? Había choclo. Ya había choclo, había papa, había zapallo. Y ya con eso te pueden mantener. Piensen, chiquillos, que la papa es el alimento más importante para la historia del hombre contemporáneo. ¿Ya? En todo el mundo se produce papa, siendo que la papa es originaria de América, sobre todo de la América andina. De hecho, su origen se discute si está entre Perú y Chile el origen de la papa. Los peruanos tienen más variedad, así que probablemente la papa sea originaria del Perú. Pero Chile también tiene sus variedades propias de papa, como la papa chilota. Ya, o sea, tenemos papa. Profesor, ¿Sí? ¿y por qué ese sedentarismo son grupos de personas que tienen un hogar establecido cuando sedentarismo significa otra cosa? No, probablemente lo que tú tienes el concepto de sedentarismo como alguien sedentario que no se mueve de la casa. ¿También tiene otro concepto, Sí. significado? Dicho. Gracias por la pregunta, Natalia, porque diste en el clavo un tema que es súper interesante. El Sí, sedentarismo, es que me pareció curioso. originalmente tiene que ver con este concepto, con esta definición que le doy yo, de establecerse en un lugar fijo, quedarse quieto en un lugar. ¿Ya? Después, este concepto fue evolucionando, se fue dirigiendo hacia lo que es una actitud sedentaria en la vida, que en el fondo es no moverse ni para los terremotos, ¿ya? No salir a hacer actividad física, y no, eso es flojera. ¿Ya? Y, por ejemplo, si te dan como panorama salir a tocar con tu amigo, jugarte una pichanga y quedarte viendo Netflix acostado, comiéndote una pizza y una bebida de 2 litros, prefieres esa opción, probablemente caigas en ese concepto de sedentario negativo, ¿ya? Esa connotación negativa que se ha asociado a la obesidad, al sobrepeso y a todas las enfermedades que trae consigo. Pero originalmente tiene que ver con esto. Ese sentido original de la palabra, que después transformó, mutó, llegó a esa construcción que tú tienes, pasó. ¿Ya? Pero en este caso se asocia a que yo como pueblo, imagínense que todos nosotros fuéramos un grupo de pueblo prehispánico, si fuéramos todos mapuches. ¿Ya? Y descubrimos o nos llegó la agricultura o entendimos el concepto de agricultura, ya no necesitamos movernos para perseguir el alimento. Por lo tanto, vamos a construir nuestra casita, nuestra ruca, y vamos a vivir ahí. A eso se le asocia el concepto de sedentario. ¿Ya? En cambio, hoy día tiene ese otro sentido. ¿Ya? No sé si respondo tu pregunta, Natalia. Creo que sí. No hay de qué. ¿Ya? Pero está bien. Espacialmente, o sea, en el mapa chileno actual, ¿dónde se ubicaron estos pueblos? En el Chile central y en el Chile sur. Sobre todo desde la región metropolitana hasta prácticamente la región del Biobío. En esa zona se desarrollaron con principal fuerza estos agricultores incipientes.
Aquí estaban los picunches, los pehuenches, los mapuches, ¿ya? Todo el pueblo mapuche estaba metido acá. Así que aquí estaban los bonos para los coscachos. Desarrollaron esa agricultura bien rudimentaria, bien básica. ¿Y cómo obtuvieron esa agricultura? ¿Cómo obtuvieron el conocimiento, la técnica? A través del contacto que tuvieron con pueblos que fueron dominados por los incas. ¿Ya? Cuando entran en contacto con estos pueblos dominados por los incas, reciben el conocimiento. Es como, por ejemplo, cuando tú necesitas la respuesta a tu pregunta esencial y tú vas y le preguntas a la persona que le preguntó al profe cuál era la respuesta. El profe le dio la respuesta a esa persona y tú te acercas a la persona que tiene la respuesta. Y esa te va a dar la respuesta, pero no te la va a dar igual como te la va a dar el profe. Ese proceso se genera. En el fondo, los agricultores incipientes en Chile reciben el conocimiento inca de segunda mano, de rebote. ¿Ya? Es así, chiquillos, como ellos obtienen su conocimiento agrícola, pero que no es tan profundo ni tan complejo como el que desarrollaron, chiquillos, los agricultores avanzados en este país. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos? No, ok. Si no hay dudas o consultas, chiquillos, avanzamos con la siguiente lámina. Esta fotografía, chiquillos, también es relativamente más actual, ya de comienzos del siglo XX, pero sirve en el fondo para ilustrar cómo es el modo de vida de estos pueblos. ¿Ya? Hay ciertas variaciones, por ejemplo, en esta época, en la época prehispánica, no tenían la rueda. No, hay con una carreta. No tenían el ganado, no sé si era un ganado, no sé si no ganado. Profesor, Dime. esas ruedas antes eran como puro fierro, ¿no es cierto? Las ruedas ¿O era eran madera? era una madera que se le daba Es la que forma. yo lo vi Sí. el otro día en un documental, que me gusta ver programas, y salía como hacían esas ruedas. Hay de fierro y de madera. Estas no sé de qué serán, probablemente sean tienen pinta de ser madera, Pancho. ¿Ya? Tienen pinta de ser de madera, pero lo que me interesa es que ustedes vean, por ejemplo, aquí se ve, las personas que se ven acá abajo, son mujeres que son del pueblo mapuche, de hecho se les reconoce por esto, no sé si se logra ver acá, pero que tienen la clásica joyería mapuche, ¿ya? Por lo cual sabemos que es un pueblo mapuche, ¿ya? Esto evidentemente es de comienzos del siglo XX, pero el modo de vida de ellos, chiquillos, a pesar de los siglos que han pasado, no ha cambiado mucho. Siguen siendo agrícolas, siguen siendo agricultores, evidentemente mucho más tecnificados que en el siglo XV, siglo XVI, pero siguen dedicándose a la agricultura, siguen viviendo en rucas, chiquillas, que son viviendas bien rudimentarias, Ahora sí, mucho más desarrollada que... ¿ya? Pero como dice acá Estefano, muestran un desarrollo, chiquillos, muy superior al que veíamos en pueblos anteriores, ¿ya? Como era el caso de los pueblos pedestres y los pueblos canoeros, ¿ya? No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, chiquillos. Ir a trabajar, me gusta. ¿Ya? Y probablemente, chiquillos, este va a ser el último pueblo que vamos a ver, ¿ya? Que son los agricultores avanzados. Los agricultores avanzados también eran pueblos sedentarios que se dedicaban, chiquillos, o sea, que tenían un hogar establecido, tenían su casita ya, su vivienda, donde vivían con su familia, dentro de un contexto mayor que era un pueblo, una comunidad. ¿Ok? Estos pueblos avanzados, chiquillos, recibieron una influencia bastante importante del Imperio Inca. ¿Ya? El Imperio Inca, como ustedes recordarán, era un imperio bastante grande que habitaba el territorio nacional, gran parte del territorio nacional, perdón, y ellos desarrollaron un tipo de trabajo que se llamaba las mitimaes. Abajo está definido lo que es la mitimae, ¿ya? Era una forma de pago de tributo, de impuestos, donde el Imperio Inca movía gente de diversos lugares del imperio para que trabajara en la tierra. En el fondo, ¿qué hacían? Tomaban gente de distintos lugares del imperio, la desplazaban a la mitimae y le traían a trabajar. Y que trabajaran el campo, y sobre todo el campo, y también generaran alfarería, que la alfarería, recuerden que son el trabajo que se hace con arcilla, con greda,
para construir una vasija, un plato, un vaso, cosas por el estilo. De hecho, Quillota, como ciudad, era capital de una de las provincias del Imperio Inca. ¿Ya? El Imperio Inca tenía estas 4 grandes regiones, que eran los suyos: el Anti suyo, el Coya suyo, Chincha suyo, dije Anti suyo, Coya suyo, Chincha suyo, Conti suyo, eran las 4 regiones del Imperio Inca. Después estaban las provincias, y Quillota era una capital de una de las provincias del Imperio Inca. De hecho, Quillota, a pesar de que nosotros hoy día lo veamos como a huevo como ciudad, ¿no? Quillota es una ciudad chica. Quillota en esta época era una ciudad importante, chiquillos. De hecho, aquí llegaban mitimaes, llegaba gente a trabajar a este sector, porque ya desde la época de los incas se sabía que este valle, que el valle de Quillota, que está bañado por el río Aconcagua, era una zona sumamente fértil agrícolamente, con un potencial agrícola incomparable. De hecho, tiempo después, cuando Chile es conquistado por los españoles, Pedro de Valdivia decide dejar a Quillota como su hacienda personal. De hecho, la deja como su casa de campo, porque la tierra era tan buena que se la dejó para él. Dijo, ok, aquí voy a poner mi Profesor, Dime. disculpen, si lo dijo no escuché, mitimaes, ¿qué significa? ¿Está definido acá abajito? ¿Ven el esquema que abajo dice mitimaes y aparece como un recuadro en naranja? Natalia, Ah, ¿lo viste? perdón. Está bien, no te preocupes, pero ahí está la descripción de lo que es mitimaes, ¿ya? Por si acaso. Y especialmente dónde se ubicaron los agricultores avanzados en el norte chico de este país, ¿ya? En el norte chico, donde, incluso también en el norte grande, podríamos decir, pero sobre todo en el norte chico, aquí encontramos atacameños, quechua y sobre todo diaguitas. Los diaguitas, chiquillos, fueron el pueblo que habitaron el valle de la Aconcagua. El sector de Quillota estuvo habitado principalmente por gente diaguita, ¿ya? Y los diaguitas fueron el pueblo más avanzado que tuvo Chile. El Chile prehispánico, el pueblo más avanzado eran los diaguitas. De hecho, hasta cierto punto llegaron a ser los regalones de los incas en el territorio. Aprendieron mucho de ellos, el desarrollo de la agricultura, de la alfarería, ¿ya? Y además que eran un pueblo que le daba muy bien a estas actividades productivas. Por lo tanto, fueron el pueblo quizás más avanzado. De hecho, eso te explica también el por qué en este sector, en Quillota, tú puedes encontrar fácilmente, haciendo una excavación de unos cuantos metros de profundidad, puedes tener la posibilidad de encontrar artesanías diaguitas. Por ejemplo, jarrones, vasijas, osamentos, o sea, restos de cuerpos humanos, ¿ya? O alguna otra herramienta que ellos hayan utilizado. En el museo, de hecho, mucho. De hecho, como aquí esto fue un dato bien relevante, o sea, en el museo, que es biblioteca, diagonal museo, diagonal archivo histórico de Quillota, que está en calle San Martín. San Martín, en la esquina donde antes estaba el CEPECH. Al lado de la sede de San Luis. Al lado de la sede de San Luis, ahí está el museo, archivo histórico, biblioteca, que es donde ustedes, por ejemplo, si tienen algún día tiempo libre, mucho tiempo libre y ganas de revisar algo, pueden ver los restos arqueológicos que se han encontrado, que son bastantes, ¿ya? Y que te muestran en el fondo la cultura que habitaba en este sector. De hecho, probablemente los diaguitas cultivaban a la ribera, a la orilla del río Aconcagua, o sea, todos aquellos que vivían en el sector cercano al río, la Aconcagua Sur, la Rosales, la Aconcagua Sur, Cantumapu, ustedes, chiquillos, probablemente si son de ahí, están habitando sectores que hace 600, 700 años fueron ocupados por los diaguitas, ¿ya? De hecho, dejó su casa, chiquillos, ahí. Ni una de esas, de hecho, en una de esas, quién sabe, chiquillos, si ustedes se van a hacer un hoyo de 10 metros de profundidad en el patio, terminan encontrando artesanía. No lo hagan, chiquillos, ya, no lo hagan, no lo estoy invitando a que lo hagan, pero pueden darse la situación. De hecho, cuando estaban remodelando el estadio, encontraron artesanía. De hecho, eso paró unos días, incluso un par de semanas, paró el avance de la remodelación del estadio.
Cuando remodelaron calle Chacabuco también encontraron restos de la cultura de allí. O sea, es una cultura que estuvo bastante extendida en lo que es hoy día la ciudad de Quillota. ¿Estamos en la pregunta? ¿Ya? Chiquillos, ahora les voy a poner la pregunta esencial. Que no No, me la pregunta esencial la dejamos después. Vamos a quedar hasta acá, chiquillos, voy a mostrar la pregunta esencial. Y aquí está la pregunta esencial. Dice, realice un cuadro comparativo caracterizando los 4 grupos principales de pueblos prehispánicos vistos en clase, indicando nombres, costumbres y si son nómadas o sedentarios. O sea, indiquen, chiquillos, todo lo que hemos hablado de los prehispánicos tienen que aplicarlo acá para construir ese cuadrito. Digan, pueblos canoeros, pueblos pedestres, agricultores incipientes, agricultores avanzados. ¿Ya? Eso es lo